Sydney está rodeada de océanos, por lo que dos de sus ingredientes principales son obviamente el pescado y los mariscos. Uno de los platos más innovadores de la cocina vanguardista de este lugar es la ensalada Balmain Box, hecha con un tipo de langosta muy apreciada en las costas de la ciudad australiana. El postre más suculento de toda Australia es la tarta llamada pavlova, que ya hemos cocinado en este programa, así que revisa la sección de recetas y ahí la vas a poder tener. Pero otro dulce muy rico son los famosos lamingtons, que son bizcochos cubiertos de chocolate y coco que se inventaron hace ya 100 años. Y también los Anzac Biscuits, que son unas galletas hechas con avena, harina, coco, azúcar y manteca. Así que vamos a hacer entonces unos tradicionales lamingtons y estos son los ingredientes. Bien, y estos son los ingredientes. Mantequilla a temperatura ambiente y un poco más para engrasar el molde para el bizcocho, unos 125 gramos. Azúcar molida, 150 gramos. 2 huevos, 230 gramos de harina, 2 cucharaditas de levadura química, una pizquita de sal, una cucharadita de extracto de vainilla, 100 mililitros de leche, 200 gramos de coco rallado, 400 gramos de azúcar molida, 4 cucharadas de cacao en polvo, otros 25 gramos de mantequilla para la cobertura y otros 100 mililitros de leche también para la cobertura. Precalentamos el horno a 180 grados, batimos la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla sea pálida y esponjosa. Añadimos los huevos de uno en uno, batiendo bien después de añadir cada uno. Tamizamos la harina, la sal y la levadura en un bowl. En una jarra mezclamos el extracto de vainilla con leche. Añadimos la mitad de la mezcla de harina a la mezcla de huevos y seguidamente la mitad de la mezcla de leche. Removemos suavemente con una cuchara de madera. Añadimos el resto de mezcla de harina y de leche y removemos. Vertemos en un molde cuadrado más o menos de 20 por 20 centímetros, previamente engrasado, y horneamos unos 30 minutos o hasta que, si lo pinchamos con un palillo, este salga limpio. Sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando esté totalmente frío, lo partimos en unos 16 trozos, en cuadritos. Para preparar la cobertura, tamizamos el azúcar molido y el cacao en un bol grande. Añadimos la mantequilla y la leche y mezclamos bien hasta obtener una cobertura suave y ligeramente líquida con la que cubrir los dados de bizcocho. Por último, los rebozamos en coco y los servimos con un rico té. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, por favor suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y también en el canal de YouTube. Aquí te dejo el link, pero lo puedes encontrar como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto, y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado de Amazon para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y los que planees hacer a futuro, así como para realizar las recetas que compartimos. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Music licensing reimagined. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.